Hola, buenas tardes. Hola doctor, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo están? Es Hola, buenas una... tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es una clase de privilegios, es una clase de repaso de privilegios, por lo que me pidió la facultad. ¿Está bien? En realidad, todavía nos quedan dar unos temas a nosotros que somos el plan nuevo. Ah, Lo que le queríamos, o sea, yo le quería preguntar que el miércoles pasado no se conectó ningún profesor, entonces tampoco tuvimos esa clase. A ver si nos podría el decir. miércoles pasado el profesor me dijo que estuvo como hasta las 3:30 conectado, esperando que se conectara alguien. Estábamos todos acá, todos los compañeros estuvimos esperando como hasta y media más o menos, ¿no? Y media, y No, no, 40. 3:30, Sí. sí. Me dijo Federico Vicente el miércoles pasado, creo que fue. Y Capaz que no, estábamos en te links cuento que el distintos. viernes, no, el viernes pasado, el No, viernes pasado. lo que sucede De todas los maneras, viernes. más allá de la clase, Lucía, más allá de la clase, a ver, están todos los materiales subidos ahí al aula virtual. Ustedes son alumnos de la facultad de los últimos años, No, no, tienen toda la obvio, mi bibliografía pregunta era, recomendada y demás. No estamos no estamos en una educación primaria, digamos, que ustedes me digan, no me dieron clase. no, mi pregunta Si era ese es que el por, planteo, no lo entiendo, digamos. Ahora, si vos me decís, de una clase que se subió, de un material que está ahí, que lo leí y no entiendo, y bueno, ahí lo vemos. No sé cuál sería puntualmente, digamos, cuál es el planteo que me decís. El viernes me dicen que simplemente no se presentó preguntarle, nadie. El miércoles no sé si no teníamos, estaban todos los docentes tomando, no sé si era ese día el examen o lo que habrá sido, pero decime cuál es la duda que vos tenías de esa clase. nuestra duda de todos los compañeros del miércoles pasado era para preguntarle si había sucedido algo, porque nosotros los miércoles venimos teniendo teoría. ¿Y quién Y tenía en el nada, cronograma el queríamos saber. miércoles la clase esa? ¿Quién No, tenía el ¿quién lo miércoles la clase? daba? ¿Sí? No, no dice profesores, por Ah, eso ok, no está sabíamos que bien, había sucedido. ok. No lo dije sin faltar de respeto, por No, favor. no, no, no. No entendía como que le faltaban varias clases y demás, que no habían tenido clases y están todos, yo veo ahí que están todos los puntos cubiertos con videos en el Zoom y demás, entonces, digamos, es una clase de repaso, digamos, esto no es un colegio, digamos, primario, digamos. Eh, Hoy la facultad me pidió que preparara una clase de reemplazo de privilegios y preferencias. ¿Ustedes lo vieron ese tema? ¿Lo estudiaron? Yo honestamente no he llegado a esa unidad. Ah, No, yo y que tampoco. claro, ahí falla la clase de privilegio y la clase de repaso, porque la clase del miércoles pasado era una clase de repaso. No, nosotros tenemos repaso los viernes. Los miércoles, como le digo, explican puntos de ciertas bolillas. Ah, ok. Eh, Bueno, no me yo acuerdo bien. voy a llevar tu planteo a ver por qué no hubo clase el miércoles y nada, qué sé yo. Hoy es una clase de repaso, ustedes lo vieron a eso, que es una clase de repaso de privilegios. ¿Se lo informaron así o no? Yo en el cronograma tengo que es puntos de la Claro, bolilla. Ya le como digo, ¿eh? clase teórica aparece en el cronograma. Incluso no tenemos material nosotros todavía de la bolilla 20, salvo en horarios, que creo que es 20.4. 20.4 en horario, lo único que tenemos de la 20, por eso. Bueno, la verdad que no sé. Entro en la aula virtual, debe ser otro programa. Veo ahí los fundes de Florencia Iriarte y de Selva Pandolfo en el tema privilegio. Eh, no, la verdad que no sé. Hoy tocaba la bolilla 20.1, 2 y 3. Eso dice el cronograma. Exacto. Eh, Claro, y nosotros en el campus tenemos nada más en Bolilla 20 un Zoom de la doctora Moyano,
de honorarios. No. Y bueno, también lo voy a hacer el planteo. ¿Cuándo tienen ustedes el parcial? El 30. El 30. Ustedes igual no esperen otras veces, por ejemplo, cuando no tuvieron clases el miércoles pasado, o no les bajan los materiales y demás, que eso sí es una falta, y está mal. Ustedes no esperen a una clase, manden comunicaciones y reclamándolo, porque eso no está bien. Y los materiales ya se lo tenían que haber bajado. Yo no voy a hacer nada, una introducción a eso, realmente no es una clase, es muy largo eso para hablar, hay unos Zoom ahí que están en el programa del 2018, están. ¿Ustedes pueden acceder al programa del 2018 del aula virtual o no? Es que nosotros somos plan nuevo del 2018, pero no tenemos esas cosas subidas. Nos pasó en el parcial pasado también, que nos faltaban subir Pero ustedes pueden cosas. acceder a esa página, Sí, en la misma plataforma. ¿Por qué no claro, pueden Sí, acceder a eso? porque solo tenemos esa clase que dicen los compañeros. claro, tenemos No, como la otra campus plataforma diferentes. lo acabo de ver, lo estoy controlando con el celular, lo acabo de ver, está todo cargado, hay una clase No, de Florencia Iriarte al y otra campus de del plan Pandolfo. viejo, al campus, eso que usted está viendo seguramente es el campus del plan viejo. A ese nosotros no podemos entrar. Ah, ¿ese no pueden No hay manera que entrar? entremos. No, No, ese no. Ustedes son del plan nuevo y al plan claro, viejo no pueden acceder. no. Ok. Y no tienen bajado nada, porque ustedes ahí dicen que todavía no tienen bajado nada, lo único que hay es lo de Pandolfo. Sí, Dice, honorarios. ¿Está bien? dice honorarios y creo que es un Sí, PowerPoint, es pero el punto 3 de solamente la orilla 20, debe ser el punto 3 de la orilla 20. Bueno, qué mal eso de que es organización, yo lo voy a hablar con Garaguz. No sé, es la primera vez que doy una clase acá, y la facultad me pidió de urgencia que diera una clase de repaso de privilegios. A ver, hagamos para que les sirva alguna síntesis. Nuestra disciplina está dominada por un principio que es el principio igualitario, tratamiento igualitario de todos los acreedores. Eso significaría que si se rematan todos los bienes, privilegio tiene que ver o con alguna ventaja que le otorga la ley, no estoy diciendo una definición, quiero que tengan una idea. Privilegio es alguna ventaja que le otorga la ley, así que ni siquiera lo pensemos académicamente. Es una ventaja que le otorga la ley a un crédito para ser cobrado con preferencia a otro, postergando otro. Esto realmente tiene importancia cuando hay una situación de distribución insuficiente. Si el patrimonio que se liquida de la quiebra, en términos teóricos, alcanza para todos, no tiene ninguna importancia. Porque la verdad que la importancia tiene que quien cobra, en el caso de los privilegios son una preferencia de cantidad, quien cobra en mayor medida cuando la distribución es insuficiente, ¿verdad? Es decir, tenemos un pasivo de 1.000 millones de pesos y el activo que resultó de la liquidación alcanza 500 millones de pesos. ¿Está bien? Entonces acá tenemos un 50% hay gente que no va a cobrar. Sí, ese es el esquema, ¿está bien? ¿Cómo funciona? ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante esta materia? En estas cuestiones encontramos lo que son privilegios, como dice la ley. Pero privilegios engloba un concepto mayor, que es el de preferencias. Preferencias. Cualquier ventaja por la cual un crédito posterga al otro o tiene mejores condiciones que el otro. Eso sería un concepto de preferencia. Ese es el género. La especie de este género general de preferencia son los privilegios. Y los privilegios son las cualidades de los créditos. Antes decía la ley, el Código Civil anterior decía el derecho del acreedor a ser pagado con prioridad a otro acreedor. Ahora no se habla del derecho del acreedor, sino que se habla de la cualidad de los créditos. Esto es importante porque esto no tiene nada que ver con el titular del crédito, sino con la cualidad del crédito. ¿Está bien? Con la cualidad del crédito.
¿Dónde sacan el concepto de privilegio? Van al Código Civil y Comercial de la Nación del año 2015, creo que es artículo 2573. ¿Está bien? 2573 nos da la definición de privilegio, que es la cualidad de un crédito. Y es una especie dentro del concepto global de preferencia. Ya voy a volver un poco a preferencia y ahora simplemente le hago lo que tiene que ver con privilegio, que es lo que regula nuestra legislación concursal a partir del artículo 239 a 250. O sea, ustedes tienen que conocer el régimen del artículo 239 a 250. ¿Está bien? Privilegios altera el tratamiento igualitario de los acreedores. Si nosotros nos atuviéramos a una igualdad aritmética, tendríamos que decir, en el esquema ese que yo les dije, que teníamos un pasivo de 1.000 millones de pesos y la liquidación había resultado de 500 millones de pesos, tenía que cobrar todos a prorrata. Es decir, todo en igualdad de condiciones. Todos los créditos perderían el 50%. ¿Me siguen? Perfecto, me siguen. Todo el corte perdería el 50%. Es un ejemplo muy básico. Los privilegios alteran el tratamiento igualitario. ¿Por qué razones? Bueno, esas son cuestiones de política legislativa. Podemos decir que hay razones humanitarias o razones de justicia. Lo cierto es que el tratamiento igualitario se ve alterado por un régimen de equidad o de justicia. Pero eso es política legislativa. Los privilegios, conforme lo dice el Código Civil Comercial 2375, perdón, en el artículo 2575, creo, confundo ahora, no importa, ustedes lo van a ver ahí en el código, son de origen legal. No se puede crear por la autonomía y la voluntad de las partes convencionalmente no se pueden crear privilegios. El principio, el privilegio que es de origen legal. ¿Qué es el privilegio? Es una cualidad de un crédito. Es decir, cuando el legislador reconoce a un crédito la preferencia para cobrar respecto de otro crédito, tiene que ver con el crédito, no con el titular del crédito. Entonces tenemos, qué sé yo, los créditos hipotecarios, el crédito derivado de la relación laboral, el crédito, qué sé yo, de los impuestos, ¿entendés? Entonces podemos encontrar con esta aclaración, podemos encontrar acreedores que sean titulares de créditos quirografarios y créditos privilegiados. Ustedes saben que quirografario es lo opuesto a créditos privilegiados. Cuando no tienen ninguna cualidad especial que le permita cobrar anticipadamente o con preferencia a otros créditos o con mejores ventajas a otros créditos, estamos dando un crédito quirografario. Los privilegios tienen un asiento, es decir, tienen una afectación de un bien, y ese es el límite. Por eso las grandes divisiones de los privilegios son privilegios especiales y privilegios generales. Los privilegios especiales afectan a un bien determinado. El asiento del privilegio en sí no es ese bien, hablando técnicamente, acá sí hablando técnicamente. El asiento del privilegio en el crédito hipotecario sería un inmueble, que serían los derechos reales de garantía. En los derechos reales de garantía tenemos créditos privilegiados, como puede ser un inmueble o una prenda. En el inmueble, una hipoteca, quiero decir, con un inmueble o una prenda. El asiento del privilegio hipotecario es el producido de ese inmueble. Es decir, la plata, el dinero que se obtiene con el remate de ese bien. ¿Está bien? Ese es en sí, digamos, técnicamente el asiento del privilegio. Pero lo cierto es que los privilegios los distinguen como primera medida, dijimos que eran de origen legal, que eran la cualidad de un crédito, y lo distinguen y que alteraban el principio de tratamiento igualitario. Dijimos que lo distinguen en primera medida por un asiento, la afectación de un bien determinado. Y estos son los privilegios especiales. Hay un bien determinado. Por ejemplo, el crédito hipotecario. A un término más generales, los derechos reales de garantía. Que como decía Garabuso, acá no tenemos ya un crédito, sino tenemos una garantía. Acá hay un préstamo garantizado. Es decir, cuando el acreedor prendario le otorga un crédito a un deudor y le pide la hipoteca, no tiene confianza. Lo que está pensando es si hay situación de insolvencia, ¿qué quiero hacer? Y como cuando hay situación de insolvencia, es un crédito muy beneficiado, muy protegido. Ahí es por razones económicas. Ahora después, en el régimen laboral, es otro crédito muy protegido y también con un crédito especial, es decir, está afectado a un bien determinado. Lo que está teniendo en cuenta el legislador será el carácter alimentario del crédito laboral. Ustedes saben que el salario es
imprescindibles para la subsistencia, no solo alimento, vivienda, habitación, educación de los hijos. Tendrá en cuenta eso. Y por eso le da una prioridad para su cobro. Y le da al crédito, y a estos créditos que estoy diciendo no es arbitrario, porque estos créditos son, además de privilegiados, tienen preferencia. Que yo le dije que preferencia, simplemente se los mencioné, era el género, era lo que englobaba todo, y que era cualquier ventaja. Y que estas ventajas podían afectar o al tratamiento igualitario o a la concursalidad. Ahora estamos hablando de privilegio. Origen legal, cualidad del crédito, privilegios especiales afectan determinados bienes. Y después tenemos los privilegios generales, que son los que afectan a la totalidad del patrimonio. Los privilegios especiales están regulados en nuestra legislación concursal en el artículo 241. El 239 nos da una pauta que ustedes tienen que saber, que tienen que ver con la autonomía, es decir, que solamente se la reconocen privilegios según las disposiciones de la ley concursal. Esto es bastante relativo porque después remite a otros ordenamientos, como el 239 remite a ordenamientos como el Código Aeronáutico, la ley de entidades financieras, la compañía de seguros, en fin. También nos habla de las situaciones de conservación y de las situaciones de conservación del privilegio y de mantención. No lo quiero hacer muy específico la clase, porque si no le voy a hacer un suministro de información y no le va a servir de nada. Quiero darle un pantallazo general del tema. Ustedes si quieren pregunten lo que quieran, y del tema que sea. No hay problema con eso. No es que yo me sé esto. No es un límite a lo que vamos a hablar, sino es un límite que les sirve a ustedes. Porque que yo le haga acá de maestrito de escuela un suministro de información no les sirve. No quiero que hagan un esfuerzo interpretativo. Quiero que les sirva de algo esta reunión. Privilegios especiales afectan determinados bienes. Por ejemplo, le dije la hipoteca. La hipoteca es un privilegio, ¿cuál es el asiento de la hipoteca? Es el producido del inmueble que está afectado. Eso es importante, ¿por qué? Porque ese es el límite del privilegio. ¿Qué significa que es el límite? Y que si rematamos el inmueble, el primero que cobra es el acreedor hipotecario. Después cobrarán los demás acreedores, que no tengan privilegio sobre ese inmueble. Porque ustedes saben que el patrimonio es la garantía general del incumplimiento creditorio. Es la prenda común de los acreedores. Es la garantía general, se responde, no hay prisión por deuda. Si no me pagan, le tendré que rematar. Y si no tengo ningún privilegio, soy un pirografario, le puedo rematar cualquier bien que logre cautelar. Si logro cautelar un bien que tiene hipoteca, el primero que va a cobrar es la hipoteca. Si la hipoteca consume todo el bien, yo tendré que ir a buscar otro bien para cobrarlo. Si la hipoteca no consume todo el bien, es decir que se liquidó en 50.000 pesos y el crédito hipotecario en 50.000. Bueno, ejemplo así burdo, está bien, se terminó. Si la hipoteca le quedara un saldo insatisfecho, porque la liquidación es menor al monto del crédito, privilegios, costas y demás, si fuera así, ese saldo insatisfecho no es un crédito privilegiado respecto a otro inmueble, es un crédito quirografario. Y de ahí le digo que la importancia del crédito privilegiado con privilegio especial y crédito con privilegio general, porque el crédito con privilegio especial, el asiento es el límite de la preferencia de cantidad de los privilegios. Si el cargador hipotecario remata el inmueble y le queda un saldo insatisfecho, su crédito no se extingue, su crédito impago. ¿Me siguen o no? ¿Se entiende esto? Ese crédito impago será quirografario. El artículo 241 nos da la pauta de quiénes son los créditos privilegiados. Nos dice los gastos de construcción, conservación o mejora, el crédito por remuneraciones por 6 meses del trabajador, las indemnizaciones por accidente de trabajo, la indemnización por despido de antigüedad, preaviso, en fin, todas las relaciones de trabajo. Nos dice cuál es el asiento, en el 241 dice que es gasto de conservación, construcción o mejora respecto de la cosa que se realizó. En el caso del crédito laboral, las 3M, mercadería, materias primas o maquinaria, que sean propiedad del trabajador, del empleador. Esto parece obvio, pero hasta
hasta el año 2005 no estaba discutido, esto lo zanjó la ley 24.522, y que estén en el lugar donde está prestando tareas el trabajador. ¿Sí? Es decir, el 241 nos dice quiénes son los privilegios especiales y nos dice el asiento del privilegio. Así tenemos el derecho de retención, quinto inciso, los impuestos que afectan a bienes determinados, por ejemplo, el impuesto inmobiliario, los impuestos de los entes de la recaudación nacional tienen privilegio no especial, sino general. Y en el artículo 246 nos dice quiénes son los privilegios generales. Ahí tenemos dos grupos. Los privilegios generales ilimitados, es decir, que pueden afectar todo el patrimonio. Dijimos que los privilegios, cuando son generales, no afectan un determinado bien, que son los mejores privilegios, afectan a todo el patrimonio. Ahí tenemos dos grupos, según el 246 y 247. El 246 nos dice quiénes son los privilegios generales y el 247 nos dice cómo concurren. El 247 nos dice que tenemos ilimitados, es decir, que pueden afectar a todo el patrimonio, y otros que afectan al 50% del patrimonio. Los que afectan al 50% del patrimonio, que son los de las personas humanas, generalmente lo que se llama personas físicas, que son los créditos funerarios, alimentos, por 6 meses, etcétera, etcétera, ante el fallecimiento. Estos créditos tienen una limitación al 50%. Si le queda un saldo insatisfecho, concurren a prorrata, es decir, en iguales condiciones que los quirografarios. Entonces tenemos en el primer esquema preferencias, que son ventajas, que no son privilegios, eso es el género, que son ventajas que afectan el principio de concursalidad e igualdad. Ejemplo el crédito aduanero o los derechos de importación, que como las mercaderías despachadas a plaza, si no se pagan los derechos aduaneros, no entran en el comercio. Entonces, si esto está impago, ese crédito aduanero ni siquiera tiene que concursar. Esas mercaderías no están en el comercio, como no están en el comercio, no pueden ser desapoderadas, se cobra directamente. Es un derecho de mayor autonomía. Ese podría afectar a la concursalidad, sería una preferencia que afecta a la concursalidad. Algo más concreto, más concursal, tenemos preferencias que tienen que ver, que ustedes ya la han visto con el pronto pago. Ustedes han visto que los acreedores trabajadores, siempre me trae un poco cuando decimos trabajadores, porque trabajadores son todos. Acá los que están protegidos son los trabajadores de la relación de dependencia. Los trabajadores de la relación de dependencia, o digámoslo, trabajadores, sabiendo que solamente estamos haciendo trabajadores de relación de dependencia, tienen el derecho al pronto pago, es decir, no tienen que esperar la liquidación final. Si hay fondos líquidos, si se dan las situaciones, tienen un cobro anticipado. Eso no sucede con los créditos. Eso es una preferencia temporal que afecta al tratamiento igualitario. Otra preferencia también tienen otros acreedores que pueden rematar extrajudicialmente los bienes, o los créditos titulares de derechos reales de garantía, como la hipoteca y prenda y warrant, que pueden promover el concurso especial en los términos del 209 y 126, es decir, no esperar el trámite de liquidación general de bienes, sino ellos rematar sus bienes, ellos ir y promover un incidente para rematar el bien que está afectado al privilegio, para así obtener el asiento del privilegio, porque ya dijimos que el asiento del privilegio es el producido de ese bien. ¿Está bien? Hasta ahora yo ya le dije que había privilegios especiales y privilegios generales, que eso se distinguía por el asiento, y que el asiento era muy importante porque era el límite. Otra cosa que sí, ¿y dónde estaban estos? Era el 241 y el 246. Ustedes tenían que decir, nosotros le vamos a preguntar, ¿cuáles son los privilegios especiales? Ustedes tienen que decir, 241, estos incisos, 246, estos incisos. O sea, otra cosa importante es, como los privilegios alteran el tratamiento igualitario, por las razones que el legislador haya tenido en cuenta, pero alteran el tratamiento igualitario, que es como la vaca sagrada de nuestra disciplina concursal, son de interpretación restrictiva, y la extensión del privilegio, la extensión es qué rubro del crédito están alcanzados por el privilegio. Cuando nosotros le preguntamos qué significa la extensión de los privilegios, es qué rubro del crédito quedan alcanzados. Y los rubros son capital, intereses compensatorios, intereses moratorios, intereses punitorios, resarcitorios, costas. Todo queda alcanzado, no. Como principio general, los privilegios solo se extienden al capital. Los intereses punitorios, sancionatorios, moratorios, como lo quieran llamar, compensatorios, costas, son quirografarios, como principio general. Salvo dos casos.
los acreedores laborales, esto lo van a ver en el 242, los acreedores laborales y los derechos, los titulares de derechos laborales de garantía, que tienen, los acreedores laborales pueden cobrar los intereses desde la mora por 2 años, y los créditos con privilegio de garantía, hipotecario y prendario, pueden cobrar los intereses, hasta los compensatorios posteriores a la quiebra, hasta el límite del producido. Esto no tiene que ver con la remisión que hace al 129, hay una mala remisión ahí al 126. Es decir, pero como información, tengan en cuenta que la extensión del privilegio es qué rubros quedan alcanzados con esta protección, con este beneficio, y los rubros que quedan alcanzados son la extensión, son el capital como principio. Y hay 2 excepciones que son estos créditos: derechos laborales y titulares de derechos reales de garantía. Hipoteca y prenda y borran obligaciones negociables con garantía especial y flotante, más lo que tengan este privilegio. ¿Está bien? Después también el privilegio nos informa los rangos que tienen que ver cuando hay concurrencias sobre el crédito sobre un mismo bien. Es decir, el rango tiene que ver con varios privilegios especiales que ocurren sobre el mismo bien. Ahí la ley tiene una distinción que nos da las pautas para hacer, que tiene que ver con el orden de los incisos del 241. Es decir, el orden de los incisos no es arbitrario, sino que tiene un beneficio, porque primero, cuando hay concurrencia de determinados bienes, de determinados asientos, y hay una situación siempre, cuando hablamos de privilegio, es de insuficiencia, es de distribución suficiente, se van a cobrar conforme el orden de los incisos. ¿Está bien? Esto también tiene alguna excepción ahí que remite a el derecho del retenedor, que eso, la prioridad va a ser el primero en tiempo y mejor en derecho, es decir, el derecho de retención, el crédito por el derecho de retención postergará al crédito con privilegio especial siempre y cuando se haya empezado a ejercer antes, es decir, si el derecho de retención empezó antes. Hay que ver entonces cuál empezó antes, más allá de que el derecho de retención esté quinto y los titulares de derecho de garantía esté cuarto en el artículo 241. Eso hay que ir al régimen de derecho común, que es cuál comenzó antes. Pero como principios generales, el rango tiene que ver con créditos que concurren sobre el mismo bien que está afectado y quienes se postergan. Entonces la ley opta por el orden del 241. Claramente un crédito hipotecario no va a concurrir con un crédito de naturaleza laboral, porque el crédito de naturaleza laboral, el asiento es las 3M: mercaderías, materias primas y maquinaria. Es importante que ustedes sepan qué créditos tienen privilegio especial y sobre qué asiento. Y lo mismo con el 246. Ahí el asiento no hay ninguna importancia, porque sabemos que es todo el patrimonio, pero sepan cuáles créditos son, que tienen que ver con los impuestos o los derechos laborales, y después tiene que ver con las personas humanas, con esto de los funerarios y demás, que lo van a ver en el 246. ¿Qué otra cosa nos pide el programa? Acá tenemos gastos de conservación y justicia que son preferencias. Cuando yo les enuncié que había créditos que había en esto de privilegio, había un régimen más amplio que englobaba todo, que era el género, que eran las preferencias, que era cualquier ventaja que podía afectar a la concursalidad o a la igualdad. Tenemos los gastos de conservación y justicia, del 240, y los gastos y la reserva de gastos del 244. Estos son gastos, que de hecho son créditos, que son posteriores, de causa o título posterior a la presentación en concurso preventivo o a la quiebra. Los privilegios tienen importancia, no solo en la quiebra, que se va a distribuir, porque eso va a ser cómo voy a participar en la distribución, para eso es la importancia. Bueno, a ver, cuando hagan el proyecto de distribución del 218, ¿cómo participo? ¿O como biografario, como subordinado? ¿O como privilegio general? ¿O como privilegio especial? ¿O como gasto de conservación y justicia del 240? Para eso tiene importancia. También, y porque ahí va a ver cuánto es la cantidad que cobro. Está claro que en la quiebra son distribuciones insuficientes. También tiene importancia en el concurso preventivo, porque ustedes saben que la obligación
que tiene el concursado para resolver la ley concursal es obtener un acuerdo para los acreedores quirografarios. Los acreedores con privilegio general es opcional, es voluntario. ¿Se acuerdan de eso o no? Si no tengo la conformidad de los acreedores quirografarios, voy a la quiebra. Si no tengo la conformidad de los acreedores con privilegio general, voy a la quiebra, no. Cuando se homologan, recuperarán las acciones. Y a los privilegios general le puedo imponer un acuerdo, pero al privilegio especial necesito la unanimidad. O sea, eso también tiene importancia ahí. El artículo 239 determina que si un crédito tiene privilegio en el concurso, lo mantiene en la quiebra, el principio de conservación. Y hay un principio que es de acumulación, también el 239, que dice, o 240, ya ni lo recuerdo, es si un crédito tiene privilegio en el concurso, y en la quiebra también el crédito se suma por la etapa temporal. Por ejemplo, esto está claramente el crédito por remuneraciones, que tiene privilegio, las remuneraciones del trabajador en relación de dependencia por 6 meses anteriores a la declaración de concurso. Y la quiebra por 6 meses anteriores a la sentencia de quiebra. Si estamos en un supuesto de quiebra directa, bueno, acá no hay vuelta, solamente van a ser 6 meses anteriores a la quiebra directa. Pero si estamos en un supuesto de quiebra indirecta, se van a sumar los 6 meses anteriores al concurso preventivo más los 6 meses posteriores a la quiebra indirecta, si es que no se ha pagado. Desde ya, ¿no? ¿Está bien? ¿Me siguen ahí o no? Eso es lo que habla de acumulación. Se lo podríamos preguntar. Ahora había caído yo en una preferencia. Y la preferencia tiene que ver con estos gastos de conservación de justicia que están en el 240. Y la reserva del 244. Estos son las costas judiciales. Eso es, las costas judiciales son. Los gastos necesarios para sostener el proceso. Son créditos que son consecuencia del proceso de concurso preventivo. Son posteriores. La causa es el proceso concursal preventivo. El 240 dice que son créditos de la conservación, administración y liquidación de los bienes. Créditos que se originan en la conservación, es decir, seguros, supóngase, seguro de daños patrimoniales o depósitos o gastos en depósito, en la administración y la liquidación, es decir, los honorarios del martillero, los gastos de la publicación de edictos, un sinnúmero de créditos, los honorarios del síndico, los honorarios del abogado del síndico, todo eso son lo que conforman un conjunto de créditos que se engloban en el artículo 240, que no es un privilegio, es una preferencia, y no sé qué, ni siquiera requiere verificación, tienen que ser pagados cuando son exigibles. También tenemos el 244, que es una reserva de gastos, que serían como estos gastos, pero como más chiquitos, más limitados a los beneficios que han tenido los privilegios especiales. Es decir, son créditos en la custodia, administración, realización de los bienes respecto de los privilegios especiales. Es como si fuera un gasto de conservación de justicia más acotado a los privilegios especiales. Entonces acá ya tenemos todos los esquemas de concurrencia, los distintos, digamos, categorías que pueden concurrir a una distribución falencial. Que tiene igual su importancia esto en el concurso preventivo porque la forma de resolver la litigio va a ser distinta si es quirografario, privilegio o gasto de consideración de justicia. En los gastos de consideración de justicia están en el 240. Si yo les tendría que decir así como para que se fueran con algo, decirles, bueno, si se rematan todos los bienes, ustedes saben que la quiebra, no sé si habrán llegado ya a estudiar esto, pero ustedes saben que la quiebra, la forma primordial, no es la única, por supuesto que tiene modo de conclusión no liquidativo, pero la forma, qué sé yo, natural que tienen los procesos de quiebra de resolver la litis concursal es a través de la liquidación de todo el patrimonio desapoderado. Esto es serio, digamos. Acá se rematan todos los bienes al fallido. Sociedad, persona jurídica o persona humana. ¿Cómo se distribuye esto? Por lo que le estaba explicando ahora. ¿Quiénes son los primeros que cobran? ¿Quién es lo primero que cobra? Y lo primero que cobra tendría que ser el 244. O sea, si yo le dijera, a ver, hágame usted la pirámide de las preferencias y privilegios, ¿cómo haría la distribución del producido de la liquidación en una quiebra? Usted tendría que decir, bueno, puede ser que haya o no haya, podría ser que no haya ningún privilegio especial, general, no importa, estamos diciendo en abstracto. Bien, lo primero que está de todo es el 244, la reserva de gasto.
el 244. Estos gastos de conservación, administración y liquidación de los bienes que tienen privilegio especial, afectación determinada y los honorarios para eso. Es decir, los gastos necesarios para que el acreedor con privilegio especial cobrara. ¿Está bien? Los gastos que sean necesarios para que... Es decir, si puede gastarse publicación de edicto o gasto en un martillero, parece justo que no vaya a ser postergado. Siempre tenemos que tener en cuenta que es una distribución final, distribución insuficiente. Si todavía, cuando todos cobran, ni siquiera importa tener privilegio. Vamos a cobrar todos, no hay ninguna importancia. Esto es clave cuando es una distribución insuficiente. ¿Y cuándo es una distribución insuficiente? En el 101% de los casos la quiebra, claramente. Primero de todo, reserva de gasto. Después, ¿qué es lo primero que viene a cobrar? Que ustedes deberían estar, si van a ir a una quiebra, tendrían que tratar de llegar por esa vía. Tendría que tratar de tener un crédito en eso. Si ustedes le van a otorgar un crédito a alguien, tratan de decir, che, si este gente se va a quebrar o va a caer en concurso, yo quisiera tener esta posición. ¿Cuál es la segunda posición? Esta categoría, esta clasificación. Y ahora vienen los créditos con privilegio especial. ¿Cuáles son? Los del 241. Ahí vemos los gastos de construcción, acreedores laborales, en fin. Los impuestos que afectan a bienes determinados, la hipoteca, prenda, el acreedor, el derecho de retención. Tienen que saber quiénes son y los asientos. Después de eso, ¿qué vienen? Después de los privilegios especiales. Después del privilegio especial, ¿qué otra categoría viene? Después van a cobrar los gastos de conservación y justicia del 240. Gastos de conservación y justicia del 240. Esa es la tercera categoría. Reserva de gastos, privilegios especiales, gastos de conservación y justicia. Después que eso, los privilegios generales ilimitados. Crédito laboral. Crédito laboral. Privilegios generales ilimitados. Después, los privilegios generales al 50%. Después de eso vendrán los acreedores quirografarios o comunes, y por último, el 249 y 250, esto es los créditos subordinados. ¿Está bien? Le vamos a subir a la página. Acá hay toda una cuestión que tiene que ver con los privilegios, que es con la limitación. Como se está alterando el tratamiento igualitario con la limitación y con la causa de fuente legal. Que el único que puede crear privilegios es el legislador. Eso es. Eso está bien regulado en el Código Civil y Comercial, artículo 2573 y siguiente, 73 y 75, lo deben tener presente, leerlo. Hay unos fallos que ha resuelto la Corte respecto a la creación de algunos privilegios, y esto tiene que ver con convenciones internacionales sobre los derechos humanos o convenciones sobre, eso tiene que ver con la Convención de Naturaleza de Derechos Humanos, tiene que ver con la Convención de la Protección del Derecho del Niño y la persona con capacidades diferenciales. Acá esta convención no otorga ninguna preferencia, por eso la Corte no lo otorgó, pero sí todas las convenciones de la OIT protegen en términos preferentes a los trabajadores de relación de dependencia, y acá la Corte, aún cuando era un crédito que por su naturaleza no tenía ni privilegio especial ni privilegio general, porque el trabajador de relación de dependencia tiene dos privilegios. El privilegio especial sobre las 3M y privilegios general ilimitado. Pero hay algunos rubros, aunque eso está bastante discutido, por la forma en que está redactado el 246, que dice cualquier otra causa de la relación laboral. Algunos centros entienden que al decir esto no habría ningún rubro de la relación laboral que no tuviera privilegio general. Lo cierto es que hay muy poca doctrina que dice que las remuneraciones mayores a los 6 años, a los 6 meses, tuvieran privilegio. Parecía que fuera laboral quirografario, es el famoso laboral quirografario que nos hablaban en el concurso. Bueno, hay unos fallos en cuanto a ello, que por eso viene la importancia, porque la Corte le ha reconocido a un privilegio, en estos casos, como reconociéndole la prevalencia de normas de jerarquía superior a la legislación positiva de la ley concursal, a las convenciones internacionales, conforme el régimen constitucional. En fin, esto es una apretada síntesis, como una presentación de lo que son los privilegios.
quizás se hubiese podido disfrutar un poco más y lo hubiesen profundizado usted el tema. Yo me voy a ocupar personalmente de este problema que hay en la organización. Usted me dice que el miércoles pasado, ustedes 3, Nicolás, Florencia y Lucía, se incluyeron y no había nadie. El viernes pasado no se presentaron, porque el viernes pasado yo me acabo de comunicar con Federico y con Andrea, me dice que estuvieron esperando hasta las 3:30 y no se presentó nadie. ¿Ustedes el viernes no tienen clase o no pudieron acceder? Yo no pude, porque en realidad me voy antes del trabajo y me complicó mucho. Pero problema, nada más que porque me dijeran, que Lucía me dijera, no, esto estuve, ¿no? Como tú viste acá, me acaban de decir que no. Eso, para tener certeza que ustedes que el viernes no es que estuvieron. Porque por ahí me dicen el miércoles, cuando yo empiezo a averiguar, me dicen, no, estuve 5 minutos y me fui. El viernes, no, ustedes no quisieron, no ingresaron, ¿está bien? Perfecto. Cero problema, eso no es el ánimo de reclamo, es que quiero tener certeza para que no me digan. Avisado que los viernes ¿Cómo? no me... Yo tenía avisado, lo hablé al principio, que los viernes No. ¿Había clase el sábado? ¿Cómo el sábado? Como me dijiste el sábado, no entendí, Lucía. No, perdón, el viernes. Yo tengo avisado que los viernes no me puedo conectar. Ya lo había charlado con Garabuzo al principio, pero bueno, Dale. no tengo forma de avisarle a todos los profesores. Bueno, a veces pasa que no puedo avisar, pero no Está puedo. bien, perfecto. Y no les han bajado los temas, que ahora ya mismo me voy a poner en campaña para que les bajen todo el material, que hay material ahí muy bueno, muy detallado, y perder el tiempo ahí un poco en escucharlo. Con eso, realmente que presten atención a eso, con eso les basta. Es un poco lo que yo les dije, con más detalle específicamente de la ley, pero yo no quiero hacer un esfuerzo de suministrar la información, que ustedes lo puedan acceder ahí. Son puntos bien de derecho positivo, bien de que tienen que conocer el régimen legal, no vamos a estar en debate doctrinario. Los fallos tienen que ver con esto, lo que yo le estoy diciendo, con la incorporación o no de privilegios, teniendo en cuenta las convenciones de derechos humanos o las recomendaciones de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, cuando han sido ratificadas por ley. En fin. Bueno, no sé si no tiene ninguna pregunta, vamos a dejar acá y no se lo tomen como especial. Ya ustedes no tenían en el cronograma, tenían una clase de la 21 y 2, no lo que me dijo la facultad a mí, que era una clase de repaso, ¿está bien? Ustedes en el cronograma tienen eso. Ustedes son el programa 2018 nuevo. Claro, plan nuevo. Plan nuevo, exacto. Claro. Perfecto, bueno, mucha suerte, yo se lo voy a resolver a esto. Bueno, muchas gracias. Que sigan bien. Gracias, Chao. hasta luego. Chao. Nada. Hasta luego.